Hoy para nosotros es un placer darte la bienvenida nueva vez a nuestro programa Palabras de Vida, especialmente estudiando la tercera lección del folleto de este trimestre. El título de esta lección es La jaula del pájaro, así es que no te pierdas ni un minuto de nuestra lección. Así que te invitamos, antes de iniciar con el estudio, que te suscribas, compartas, le des like a nuestro canal y te imploramos que también ores por nosotros en este proyecto de emprendimiento que estamos desarrollando para la honra y la gloria de Dios, y esperando que pueda ser de bendición. También queremos agregar que cualquier sugerencia, comentario que ustedes tengan para nosotros, pues estamos recibiendo, porque como estamos creciendo, necesitamos crecer bien. Amén. Y bueno, ¿qué tenemos para hoy? A ver. La jaula del pájaro. La jaula del pájaro. La jaula del pájaro es nuestra lección para este sábado 9 de julio. Y creo que es una lección bastante interesante ver cómo a través de ejemplos bíblicos podemos demostrar cómo el Señor trabaja con nosotros a través de las dificultades, las pruebas, las tentaciones, cómo Dios a través de historias que ya, como dice la misma Biblia, todo lo que está escrito para nuestra enseñanza está escrito. Exactamente. ¿Ok? Así es que vamos a ver cómo estas historias que están en el Antiguo Testamento, específicamente vamos a trabajar hoy el peregrinaje del pueblo de Israel, cómo esto pues nos ayuda a nosotros hoy en día para nuestro crecimiento espiritual. Muy bien, el verso de esta semana está en 1 de Pedro capítulo 1, verso 6. Nos dice: esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. ¿Qué dice, qué resalta la lección del sábado sobre esta experiencia? Tomando como ilustración una cita que aparece en el libro Ministerio de Curación sobre la jaula del pájaro. Casi siempre que uno escucha el término jaula, cárcel y todo eso, a la mente de nosotros nos llega un tipo de opresión o un tipo de esclavitud. Pero no es la intención de la ilustración de esta semana, sino que en este caso es una protección. Es muy contrario a lo que de algún modo se conoce comúnmente, como tú metes el pajarito ahí para que él no salga, para que esté controlado, para que esté sometido, para que solamente coma, beba o haga lo que dice el amo. Pero lo que el pajarito no se da cuenta es que muchas veces estos animales que son colocados en jaula simplemente porque están en peligro de extinción. Y el amo o las personas los colocan allí en lo que se llama cautiverio, para protegerlo de los depredadores y que la especie se extinga por completo. Sí. Realmente la lección del sábado busca como enfocar esa parte, porque de pronto tú puedes ver una jaula y ¿qué tiene eso que ver con mi experiencia? Entonces Dios me sometió, Dios no quiere que yo sea libre, Dios no quiere que yo me desarrolle espiritualmente, simplemente me somete a circunstancias para que de ahí yo no salga. ¿Será eso? No, porque hay una escena interesante en el libro de Job, cuando Satanás va delante de Dios y le dice: mira, es que tú tienes un problema, le dice a Dios con Job, es que tú tienes cercado a Job, o sea, tú tienes protegido a Job de que yo no puedo entrar. Entonces, eso no era que Job no podía salir de ahí. Si Job quisiera, hubiese dicho: Señor, mira, hasta aquí llega tu relación conmigo, ya yo no quiero más relación, y me salgo de tu cerco, me salgo de tu protección, me salgo de tu jaula. Sin embargo, el mismo Satanás entendía y sabía que Dios tenía una protección especial con Job. Así es, de ahí que cada persona entonces, al introducirnos
esta lesión tan maravillosa, tiene que entender que realmente la ilustración de la jaula no debemos mirarla, como decía Alfonso, como un sistema de opresión o de limitación, ¿verdad? El Señor es el que decide de alguna manera todo por nosotros, si vamos a comer, si no, Él nos lleva al lugar que Él quiere, como Él quiere, ¿no? O sea, mirarlo de esa manera podríamos hacer que miremos a un Dios tirano, opresor, Exacto, ¿verdad? exacto. Pero esa no es la intención de esta lesión. Más bien, lo que esta lesión quiere ilustrar es el cuidado especial. Imagínense, cuando usted está ahí atento, mirando cada paso, cada detalle, mirando que por ahí vamos a tropezar, a herirnos, a maltratarnos, ¿verdad? Y de alguna manera buscamos la forma, no, ese no es el camino correcto, es por aquí, ¿para qué? Para que goces de salud, para que no sientas dolor, para que no te lastimes, ¿verdad? Esa es la idea de la lección de esta semana. Estaremos mirando cómo Dios, en todo el caminar de el antiguo Israel, ¿verdad? Estuvo ahí de manera delicada, mirándolos en cada trayecto de su peregrinaje. Así es, y muchas personas al ver la historia del pueblo de Israel dirían, no, pero es que Dios encierra al pueblo de Israel a un camino sin salida, a un callejón sin salida, porque de repente el pueblo de Israel sale del pueblo de la ciudad de Egipto, del pueblo de Egipto, y el pueblo de Israel empieza a caminar por el sendero que Dios le va trazando. ¿Cómo sabemos que Dios le va trazando? Porque Dios le va poniendo una cortina de humo, ¿verdad? Durante el día, y una cortina de fuego o una nube, ¿verdad? Una especie de columna de fuego durante el día, y Dios va guiando al pueblo de Israel. ¿Había otro camino por el cual Dios podía haber guiado, haber llevado al pueblo de Israel a la tierra prometida? Bueno, en la lección del domingo, para entrar ya en detalles, de algún modo ilustra eso. O sea, la lección se llama Hacia la tierra prometida, pero un callejón Sin salida. Pero, claro, habían dos. Había un lugar que era más corto para llegar a Canaán y otro camino más largo. Pero la verdad es que ellos no lo sabían. Eso solamente lo sabía Dios. Y ya después que nosotros tenemos la historia, es que Dios se nos pregunta, ¿y por qué si por aquí era más corto, Dios lo llevó por este que era un poquito más largo? Recordemos que Israel llega a Egipto a través de una necesidad. Había hambre, José era faraón, trae a la familia, a Jacob y toda su descendencia, y como el Señor le profetizó a Abraham de que serían esclavos en tierra extraña durante 400 años, o sea, ahí comenzó el cumplimiento de una profecía. Y llegaron allí no porque Dios quiso, porque la profecía no es lo que Dios quiere, es lo que Dios ve en el futuro, de lo que va a acontecer con nosotros. Sí. Porque a veces uno ve y dice, pues entonces la profecía es lo que Dios quiere. No, es lo que Dios ve. Entonces nos los hace saber a nosotros para que, como vimos en la lección pasada, no nos sorprendan las cosas cuando comienzan a suceder. Porque Dios ve el final desde el principio. Desde el principio. Entonces, por eso, a veces cuando Dios hace algo con nosotros, Él no está viendo el presente. Está viendo más allá de donde nuestros ojos pueden ver. Y por eso, cuando uno decide confiar en Dios de manera plena y completa, uno está consciente de que Él está viendo algo que yo no estoy viendo. Perfectamente. Y la preocupación y la ansiedad y la angustia de mi corazón desaparece cuando esa confianza entra a formar parte de mi experiencia. Ahora bien, Dios lleva a Israel por el camino más largo. En el libro de Deuteronomio, fue un verso que tratamos la semana pasada, le dice que la intención era para probarlo, para saber lo que había en su corazón, porque ellos estaban pidiendo libertad en Egipto, porque lo estaban oprimiendo, porque estaban en una situación de servidumbre, porque estaban en una situación difícil, como puede pasar con nosotros. Entonces Dios le dice, ok, yo escuché tu clamor, veo tu necesidad, entonces te envío un libertador. En este caso a Moisés, entonces lo saca. Pero como que no hay otro camino que el Mar Rojo delante y el ejército atrás. Y entonces, ¿qué hacemos ahora? Entonces, para eso nos trajiste aquí, para hacernos morir. Y me gusta verlo de la perspectiva del faraón también. O sea, también es bueno verlo de la perspectiva de nuestros acusadores, de quienes nos están persiguiendo. Cuando faraón ve la escena, el mar delante, el pueblo de Israel en el centro, y ellos, porque el faraón estaba en una parte arriba, sí, porque era roscosa, ¿no? Una montaña de roca, y cuando faraón llega, solo hay un camino para llegar hacia el pueblo de Israel.
Cuando el faraón lo ve, dice, no hay manera de cómo ellos puedan escapar. No se van a tirar al mar, no se van a tirar, no hay un precipicio ni siquiera por donde ellos tirarse, y solo hay un camino, están atrapados. Así no pueden ver nuestros enemigos a nosotros de repente. Pero hay algo que ni yo ni nuestros enemigos pueden ver, que solo Dios lo puede ver. Así es, ahí entra un elemento importante que quería hace ratito resaltar, y es que cuando ellos salen de ese proceso de esclavitud, el camino más corto lo podía llevar hacia el destino que Dios tenía para ellos con rapidez, ¿verdad? Resaltando un poquito lo que Alfonso decía, pero había otro detalle ahí, eran las naciones enemigas, que no conocían a Dios, que podían atacarlos y que si ellos al salir, imagínate, Dios es quien los saca, ¿no? A través de Moisés. De alguna manera se ven atacados por esta ciudad, ellos rápidamente se van a decepcionar. Claro, ellos cuando llegan al mar y no ven humanamente salida, también se decepcionan y empiezan a de alguna manera a aclamarle a Moisés, ¿verdad? Pero aquí lo interesante es que Dios lo pone en el lugar que Él puede hacer su manifestación para que ellos, además de las manifestaciones que habían mirado ya en Egipto, para el proceso de su liberación, que eran las plagas, el Señor quería mostrarle cosas aún más maravillosas para que ellos de alguna manera pudieran aprender a desarrollar el elemento de la confianza, que es vital en la experiencia de nosotros como cristianos. Y me gusta... me gusta una parte ahí, es que si Dios lo hubiese guiado por el camino más corto, Dios podía librarlo, lógicamente, de los pueblos. Por supuesto. Sin embargo, pudo haber sido una liberación que ellos se la autogranjearan. Exacto. O sea, el ejército de hombre contra hombre. Que ellos son más, pero es que nosotros somos hombres. Y luchamos contra ellos y lo vencimos. ¿Cómo tú vences el mar? Que no sea Dios que lo abra. O sea, ¿cómo tú haces que el mar abra con mano humana? Es imposible. No hay manera. Dios quería enseñarle nueva vez su grandeza, porque ellos habían venido de un Egipto que el faraón y los magos del faraón decían, esto no es el Dios de ustedes, esto es la naturaleza, esto es algo científico, esto es algo de lo natural. Sin embargo, cuando ellos van al Mar Rojo, Dios les dice, mira, aquí no estamos con el faraón, aquí no estamos con los científicos, vengan que les voy a demostrar quién es el hombre. Para ir, por ejemplo, ya pasar a la parte del domingo, algo que hay que resaltar, y quiero hacer esta analogía porque creo que puede ayudar a muchos. Cuando uno, por ejemplo, decide dar un paso de fe, vamos a poner un ejemplo, detalles, tú decides en fe aceptar la reforma por salud, en fe salir al campo, en fe casarte, en fe, por así decir, tomar una vida ministerial apartada con el Señor. Tú no estás haciendo algo que te va, vamos a decir, ponerte en una posición superior, vamos a decir, visual que la que tú tenías. Cuando tú entras a una experiencia de fe, tú lo que le estás diciendo a Dios, yo voy a confiar ahora en ti. Yo estoy plenamente certero de que lo que tú has dicho es lo que voy a hacer, pero en esa experiencia de fe va a pasar lo que pasó con Israel. Cuando tú sales al campo, te van a excavar los chelitos. Posiblemente tengas hambre. Las situaciones con la vivienda, las situaciones muchas veces con los hermanos que te rodean o con los que tú vas a convivir ahora, porque fue prácticamente lo que vivió Israel durante este pequeño callejoncito donde iba a entrar. Por eso, Señor, te hice tener hambre para ver lo que ve en tu corazón. Cuando nosotros tenemos la necesidad económica en la casa, que estamos supuestamente dando un paso de fe, ¿cuál es nuestra reacción? Perfecto, eso es una pregunta interesante, porque también a veces podemos haber tenido una experiencia especial con Dios, como abrir el Mar Rojo. Sí. Y en un momento cuando necesitamos nuestra próxima experiencia o en medio de nuestra próxima prueba, desconfiamos a pesar de que hemos venido de una demostración poderosa de Dios. Exacto. Y es lo que le sucede al pueblo de Israel. O sea, ve el Mar Rojo abrirse, ve el ejército del faraón, que era un peligro inminente, ser destruido, pero hay otra prueba, Darling. O sea, empiezan a pasar otra prueba. ¿Cuál es esa prueba? Así es, la de las aguas amargas, recuerda. Y ahí hay un elemento interesante. Cuando nosotros estudiamos la historia del Antiguo Israel, nosotros decimos, wow, pero es interesante, ¿no? La manera en la que pasaban una prueba, una manifestación, miraban la manera en la que Dios obraba. ¿Qué pueblo tan incrédulo una vez se dice? Pero decimos nosotros, que pueblo tan incrédulo. vemos cómo volvían, ¿verdad? De alguna manera
a clamarle a Dios, a culpar a Moisés porque los había sacado, no entendiendo que quien los había sacado era Dios. Y allí entran algunos elementos y factores que nosotros necesitamos de alguna manera profundizar un poquito. Por ejemplo, pasamos una prueba y estamos en el momento de apogeo, pero viene el cansancio. Elementos que el enemigo utiliza para llegar a nosotros. Llega el hambre, ¿verdad? Llega la incertidumbre. ¿Por qué? Se supone que vamos a la tierra prometida, pero no vemos la tierra prometida. Y son elementos que están allí y que el enemigo de alguna manera en el momento adecuado utiliza, ¿verdad? Era lo que fomentaba en el pueblo de Israel. No viene directamente, nota que de alguna manera estos reclamos no vienen directamente de parte de Moisés, vienen del pueblo, se vienen fomentando hasta llegar ahí. Y hay una parte interesante que me gusta, porque es que aquí está el espacio de las letras pequeñas que no se ven. Las letras pequeñas que no nos predican. Por ejemplo, lo mismo que decías. De repente vamos a una iglesia, predicamos reforma pro salud. Sí, pero hay letras pequeñas. Ah, qué lindo, ya no me voy a enfermar. Y cuando yo estoy practicando en fe, porque Dios me dijo reforma pro salud, y de repente me enfermo. Espérate, ¿qué pasó? El campo, vámonos al campo, son príncipes, son reyes y reinas los que se mudan al campo, y de repente me mudo al campo y empiezan a haber precariedades, ¿no? De repente me empieza a faltar la comida, de repente no hay energía eléctrica, de repente no hay agua, de repente los caminos están malos. Las letras pequeñas que no me hablaron, que son las que Dios usa, para nuestra purificación. Es como hemos venido diciendo durante todas las lecciones. Habrán pruebas, habrán dificultades, pero Dios la usa para perfeccionar nuestro carácter, que es la gran parte de esa lección. Mira lo interesante del lunes con el asunto de las aguas amargas. Hay sed, llega la sed, llega la necesidad. Llega la necesidad. Y en toda experiencia de fe, va a haber un momento como que todo va bien, sí, Señor me bendijo, me abrió las puertas, pero como que eso se va de un pronto, se va a desvanecer y va a llegar una necesidad. Esa necesidad lo que va a probar es cuánto tú has confiado en esa providencia que te abrió la puerta. O sea, tú saliste, tú convencido de que el Señor te llevó a ese lugar, de que el Señor te trajo a la iglesia. De pronto tú comienzas a ver, o sea, te abre la necesidad de un ejemplo, vamos a decir, de una persona, de tú tener un paradigma espiritual. De pronto fue el pastor que te predicó, o el anciano que te trajo, o el hermano que te trajo a la iglesia, y ante tu necesidad espiritual tú ves que ese hermano tiene la misma necesidad tuya. Entonces tú te chasqueas, eso es agua. O sea, tú tuviste una necesidad, pero cuando tú probaste esa agua ¿cómo estaba? Amarga. Fue amarga. Sí. Porque esa misma persona que te trajo a la iglesia muchas veces te traiciona o te da un ejemplo que no es el que tú esperabas. Entonces ahí viene el momento donde se va a probar por qué tú viniste aquí, por qué tú diste ese paso de fe. Si fue creyendo en el predicador o el hermano que mencionaba eso que tú dijiste, que sí, este vegetariano, pero ahora tú no sabes ni siquiera, tú no sabes ni siquiera cómo hacer la berenjena, ni la tallota, y cuando te comes la comida no sabes bien, un problema, ¿no? Entonces tú dices, ¿para qué yo me metí en esto? Adelgazas, la gente te comienza a decir, y entonces, mira cómo tú estabas antes, mira cómo tú estás ahora. O sea, tú comienzas a ser probado con esas experiencias amargas que comienzan a revelar, no el problema de afuera, sino el problema que está adentro. ¿Qué es lo que Dios quiere purificar en nuestra experiencia de fe? Así mismo es. Hay una parte interesante, poniéndolo en perspectiva. 3 días sin agua, hay que verlo. Claro. O sea, 3 días sin agua. Tú tienes 3 niños, en el caso mío, ¿verdad? Tengo 3 niños, mi esposa. Y ellos, papi, tengo sed, papi, tengo sed, durante 3 días. O sea, en medio del desierto, ni siquiera es como vivimos aquí, Exacto. sino es en medio del desierto, una sed desesperante. Exacto. Y entonces el pueblo empieza a clamarle a Moisés. Primer error nuestro, empezar a clamarle a los dirigentes, empezar a decir que el pastor, empezar a decir que el anciano, no, es que nosotros tenemos... el Salmo 23 lo dice, Jehová es mi pastor. Exacto. O sea, hay un pastor que dirige la iglesia, pero el pastor mío es Jehová. Y a él es que tengo que clamarle directamente. Pero el pueblo empieza a clamarle a Moisés. Y de repente, gloria, llegamos donde hay agua. Pero no siempre lo que queremos es lo que Dios nos da. No siempre lo que queremos es lo que Dios nos da. Y yo veo en perspectiva lo que pasa con Israel, que muchas veces pasa con nosotros. No todo el pueblo probó el agua amarga. No.
2 o 3. Miren, llegamos, el agua. Y cuando va el agua, ni siquiera agradecen a Dios por el agua ni nada por el estilo. meterle mano. Es de una vez, agua. Y cuando 2 o 3 prueban el agua, Espérate, pero hay problemas. mis hijos devuélvanse, es amarga. O sea, no deben tener, ni siquiera todo el pueblo prueba el agua, y entonces empieza una cadena de chisme, ¿no? Y decir, esa marca nos han traído para morir, no nos han traído para esto. Lo mismo puede suceder en nuestro pueblo. Y nosotros de repente quedar chasqueados por algo, por alguien que probó lo que yo no he probado. Y ya como para darle punto final, el chasco va a revelar en quién tú has creído. Perfectamente. Sí. Eso es lo que va, eso es lo que, o sea, cuando tú tienes una experiencia amarga, hasta eso puede pasar hasta con tu pareja. Sí. Tú te casas, todo fue bonito, matrimonio bonito, noviazgo bonito, pero cuando comienza la experiencia de la convivencia, que tú no sabías que él o ella era de la forma que tú no esperabas, O que tú no quisiste ver. Es que tú no quisiste ver, ¿verdad? Porque el noviazgo, tú no quieres ver las uñas, tú lo que quieres ver son los encantos. Claro. Pero en el matrimonio esas uñas no se pueden seguir ocultando. ellos van a crecer. Ellas van a crecer y te van a aruñar. es. Entonces tienes que estar, ¿verdad? En la disposición de aguantar tus aruñazos hasta que todo vuelva a la normalidad. Así es. Hasta que esa. Ya para ir entrando en la lección que sigue, ¿no? Ilustrar que ellos, yo creo que siempre, al igual que de pronto nosotros en nuestra experiencia, nos pasa lo mismo, olvidaron el elemento importante y esencial. Ellos estaban seguros que quien lo había librado era quién. Dios. Dios. Tenían el Claro, milagro. Claro que tenían el sí, milagro. ¿verdad? Tenían el Entonces, sabían y habían visto la maravilla que ellos habían hecho. Llegan a este lugar y entonces se paran ante la realidad, pero no piensan en quien los está guiando, en quien los ha dirigido y en quien ha hecho las manifestaciones maravillosas. A veces Dios nos lleva a lugares para probar realmente lo que hay en nuestro corazón, porque es lo que Él quiere realmente rescatar de nosotros. Señores, yo quiero terminar este día, pero algo que quiero decir. Y es que un milagro no es permanente. Un milagro no es permanente. Cada día tú necesitas una medida de fe distinta, por utilizar una palabra. O sea, la fe que yo ejercí ayer no me va a servir para hoy. Aunque tú tengas el recuerdo del hecho. Así es. Aunque tú tengas el recuerdo del hecho de cómo Dios te libró, hoy tú necesitas esa misma medida de fe o un poquito más que la de ayer. Sí, porque la experiencia del Señor es progresiva. Eso. O sea, hoy yo tengo más dificultades que ayer, pero mañana me espera más. Exacto. Por eso cada día necesito demandar mucho más de mi Dios en mi experiencia de fe. Y que con lo que lucho hoy, quizás no es con lo que lucharé Que mañana. lucharé mañana. Entonces, Con lo que- es otra experiencia. Es perfectamente. El gran conflicto en el desierto, ya, para seguir así. Mira, aquí en el gran conflicto en el desierto hay un punto interesante que nos podemos confundir en el texto bíblico. Y Jesús fue llevado al desierto por Satanás para ser tentado. Por el Espíritu. Perdón. Por el Espíritu. Exactamente. Era a ver si estaban en esto. Así es que, pero aún más confuso. Y el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, pero entonces dice, para ser tentado por Satanás. Esto no podría confundir un poco y creer que de repente Eso. Jesús fue al desierto para que Satanás lo tentara, diciéndole a Satanás, ven aquí que yo quiero que tú tiéntame ahora. Y no es ese el tema, no es ese el texto. Es todo lo contrario. Jesús fue al desierto llevado por el Espíritu para tener comunión con Dios. ¿Verdad? Para tener cercanía con su Padre. Y para decirle, Padre, vamos a empezar el ministerio, dime cómo es que vamos a ir, dónde vamos a ir, porque hay una parte interesante del deseo de toda la gente que dice que cada día en la mañana el Padre, ¿verdad? Jesús se le acercaba al Padre y le decía, ¿cuál es la agenda para hoy? Y el Padre le decía, mira, la agenda hoy es esta. Es necesario que vayas a Samaria, es necesario que hables con esta mujer, es necesario, ella va a empezar y va a proliferar el Evangelio. O sea, el Señor le daba en agenda, Dios Padre le daba en agenda a el Hijo lo que iba a hacer durante ese día. Y qué lindo fuera para nosotros esto, ¿no? Ser llevado por el Espíritu cada día en la mañana para que el Padre tenga comunión conmigo y me diga, manito, mira, hoy lo que tú vas a hacer es esto, es aquello, es lo otro. Lo que sucede es que es la parte real del texto, Satanás aprovechó ese momento para tentar a Jesús. Claro, esa vez es cuando tú dices, pero ve acá, ¿yo lo hice bien o no lo hice bien? Porque ahora estoy en una condición de precariedad. Exactamente. O sea, Jesús fue llevado al desierto, la cena del Señor en el desierto de la gente.
Es un capítulo que recomendamos, la tentación, el deseo de la gente. Así es. La sierva del Señor dice que fue llevado al desierto para ilustrarles la misión que él iba a desarrollar. Y en ese estado debe estar en comunión, en ayuno, en oración, para tener una mente clara y perceptiva de lo que el Espíritu quería decirle a él. Pero Satanás vio una oportunidad. Que ahí es donde nosotros a veces no caemos. Exactamente. O sea, Dios me coloca en una circunstancia de prueba para acercarme a Él. El enemigo dice, yo no puedo dejar de pasar esta oportunidad de sacar provecho. Así es. Porque esto no es un asunto de que hay un áurea donde el diablo no puede como atravesarla y no puede llegar a mí. Esto es un conflicto. Sí. Así, Vamos a entrar una cuñita aquí entonces. De repente Dios te dice, reformen la vestimenta a una mujer. Imagínense una muchacha joven, 16, 17, 18 años. Y recibe el mensaje de Dios de reforma en la vestimenta. Y empieza a ponerse su falda, su blusa. A vestir decentemente. A vestir decentemente. La gente empieza a decirle, pero muchacha, tú empiezas a vestir como una vieja. Como una señora Tú estás mayor, joven. tú estás joven. Porque cuando recibe un mensaje de Dios te quiere más bonita, Dios te quiere más decente, Dios te quiere más modesta, Dios te quiere más esto. Y el mensaje es bonito. Porque es que Dios me quiere más modesta, me quiere más elegante, Claro. me quiere más esto. Pero empiezan cuando tú decides, voy a entrar en la experiencia con Dios, Satanás empieza de una vez. No va a desaprovechar la oportunidad. Y es lo mismo con Reforma Pro Salud, Con- es lo mismo con Campo, es Con lo la mismo, música. es lo mismo con la música, Con las ciertamente. actividades recreativas, con todo lo que de algún modo, tristemente, el enemigo ha sacado partido. Todo el que decide hacer la voluntad de Dios en ese sentido, el enemigo no va a dejar de sacar. No va a dejar. provecho de eso. No. Así es. Pero hay algo que quiero resaltar de esta lección, y es que en el momento en el que Jesús es llevado por el Espíritu Santo a ese lugar, ¿verdad? Dentro de las cosas que el enemigo podía ver, o sea, lo que vio el enemigo para acercarse y tentarle fue de alguna manera su estado de debilidad Eso. humano. Exacto. Sí. Sí, porque él no puede percibir, o claro, tiene una idea, pero no puede percibir en realidad Todo nuestra lo que- condición real para todo lo que hay. con el Señor. ¿sí? Todo lo que hay. Entonces, ¿qué él vio? El deseo de toda la gente dice que Jesús estaba desmascarado. Sí. Dice que estaba desfigurado, es decir, irreconocible. Eran 40 días Sin comer. sin comer, ¿sí? Imaginémonos nosotros en una condición, una semana ya estamos... No, yo ya cuando no ceno, en la mañana se me ven los ojos hondos. No, y hay otro elemento, y es que llega un momento en el que pareciera en nosotros que el hambre de alguna manera inverna la razón y que ya no somos capaces como Nos pone nerviosos. nos pone, algunos. sí, no, de tomar decisiones conscientes, de evaluar qué es lo mejor y qué no lo es. Y eso fue lo que el enemigo vio en quién. En Cristo. Esta es mi oportunidad. ¿Y con qué lo iba a tentar? Con su necesidad, que ya Eso. resaltamos eso. Con el hambre, ¿verdad? Se acerca a Jesús, pero lo que Satanás no podía ver era que, claro, aunque físicamente débil, demacrado, desfigurado, espiritualmente venía que Fortalecido. porque venía de 40 De días una comunión. en íntima comunión con el Padre. Hay un ejemplo ahí que no podemos dejar de resaltar. Adán no había pasado hambre, no estaba en pecado, no sabía lo que era pecado, no tenía la necesidad de comida, no tenía ningún tipo de necesidad de comida, estaba totalmente fortalecido y cae ante la tentación de una fruta, ¿no? Jesús, 40 días sin comer, 6.000 años. 4.000 hasta ese momento. Hasta ese momento, perfectamente, 4.000 años de degeneración del pecado. Aunque él no era pecador, pero tenía la debilidad del pecado humana, ¿verdad? Exacto. En sí. Y cuando viene el tentador, incluso hasta camuflajeado, porque el tentador viene como de hecho, el tentador se presenta como el Mesías. Exacto. Viene Un como libertador. un ángel de luz, como un libertador, y le dice, mira, ya tu padre dice que deje esta Este hambruna que tú tienes. Yo he venido a traerte, a liberarte. ¡Wow! Convierte, Fino. tú tienes el poder. Eso es fino. Pero si tú eres hijo de Dios, yo me imagino que tú eres hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. Y Jesús ni siquiera lo pensó dos veces. Desde que él dijo, si tú eres. Porque Jesús sabía que él era hijo de Dios. Ahí hay una parte,
nosotros necesitamos estar seguros de lo que estamos. Exacto. Entramos en una experiencia con Dios, no podemos dudar. Que me está faltando el pan, que me está faltando que mis hijos, que mi esposa, que ahora estoy en una situación que ni siquiera sé y la gente me está diciendo que después de que entré en esta experiencia de fe, estoy más demacrado, estoy más hambriento, estoy más pobre. Más pobre. Y algo interesante que el enemigo utiliza, los más cerca. Los más cercanos. cercanos. Te ves diferente, Claro. ya no, o sea, te ves mal. Exactamente. Haz algo. Necesito, como Jesús, estar seguro en la experiencia en la que he entrado. Satanás ataca las apariencias. Así es. Satanás ataca las apariencias y nosotros tenemos que tener nuestra seguridad de quién somos en el Señor. O sea, realmente nosotros muchas veces por el mundo en que nos movemos, un mundo de vista, de apariencia, cuando nos atacan por ahí, porque la cuestión es que si tú tienes ya buena casa, buen carro, tienes una apariencia, vamos a decir, atractiva, Dios te está bendiciendo. Sí. Pero si se está dando todo lo contrario, Sí, sí. entonces tú tienes que revisarte. O sea, tú te metiste a hacer religión y mira cómo está. Así es. O sea, tú dijiste ser adventista y ahora es como cuando comenzamos a dejar las cosas impuras, aquello y lo otro. De algún modo va a haber un cambio radical con respecto al ambiente donde nosotros estábamos. Sí. Ahí le estás dando duro a un tema importante que es el tema de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad. De repente yo voy a la iglesia y me dicen, oye, es que si tú tienes una buena casa, Dios te está bendiciendo. Si tienes una esposa linda y bien arreglada y con buena ropa, Dios te está bendiciendo. No estamos diciendo que la mujer bien vestida está mal. No, eso no está mal. Ni tener buena casa está mal, No, ni tener claro. buen vehículo No, está no, mal. no, De por repente supuesto Dios que te no. puede bendecir con todo eso. Pero no quiere eso decir Exacto. que en el momento en el que Job estaba en su peor situación económica, en su peor situación con su Y esposa, familiar. en la peor situación familiar, no quiere eso decir que Dios había abandonado a Job. No. Es todo lo contrario. Dios ahora estaba pasando por una experiencia de fe distinta a la que había pasado en días atrás, ¿no? Entonces, el miércoles habla de un legado que perdura. Un legado. Una que perdura. experiencia que dura para siempre. O sea, en esta ocasión el apóstol Pedro habla de que nosotros aquí somos peregrinos extranjeros. El problema de las pruebas muchas veces que nosotros no entendemos es que la morada final nuestra no es esta. Así es. O sea, que nosotros no estamos en la experiencia cristiana como finalidad de vivir permanentemente en el mundo actual donde estamos. Así O es. sea, nuestra visión debe estar, como dice Colosenses capítulo 3:1, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Dónde está Jesús? En el cielo. Jesús se fue para el cielo, dijo que iba a volver. O sea, nuestra preparación no es para vivir aquí. Que ahí es que muchas veces tenemos el problema. Nosotros queremos prepararnos para vivir aquí. Y ciertamente nosotros tenemos que aprender cosas y habilidades para, mientras estamos aquí, hacer lo posible para tener lo necesario. Así Porque es. en la hamaca Dios no lo va a traer todo. No. Tenemos que movernos. Pero nuestra morada final no es esta tierra. Y por eso muchas veces nos quemamos en las pruebas. Así es. Porque nosotros estamos proyectándonos para vivir aquí. Nuestras proyecciones no son para vivir aquí. Por eso el mundo no nos puede conocer. Porque si el mundo nos conoce, nosotros no somos de Cristo. Así es. O sea, por eso les digo, el mundo a ustedes no lo conoce. Porque ustedes no son de aquí. Ustedes viven aquí, pero ustedes no son de aquí. Por eso a ellos no les importó vivir la experiencia que fuera, pero era porque su vista no estaba en las cosas de aquí. Exactamente. Porque entrar en experiencia de fe a veces me empuja, me lleva a dejar ciertas bondades, que el mundo lo ve como Exacto. bondades, como privilegios. A veces me lleva. Es difícil cuando tú de repente fuiste a la universidad, te preparaste, tienes una carrera, vas a un lugar y te dicen, mira, el sábado. O sea, tú tienes que violar el sábado para que ganes buen dinero, buena Eso, plata y eso. para que tengas un lugar preponderante en la sociedad. Porque para eso tú te preparaste. Porque para eso tú te preparaste. Claro. Y tú por la fe dices, no, dejemos eso. Yo prefiero comerme mi yuquita vacía, comerme mi guineíto vacío y obedecer a Dios. ¿Por qué eso? Sencillo. Hay una experiencia de fe cuando la vista está puesta en el cielo. Exacto. Y no en las cosas de este mundo. Porque si el fin último fuera las cosas de este mundo, pues nosotros no entráramos en esta experiencia. Como dice el himno, si sufrimos aquí, Reinaremos allí. Y resaltar
sea, el apóstol Pedro resalta mucho el proceso de prueba que es necesario que pasemos en este mundo. O sea, ese proceso de prueba es el proceso de preparación. ¿Para qué? Para poder entrar Exacto. sí, al cielo. Sí, claro. Y ahí es necesario que nosotros entendemos que no necesitamos estar tristes cuando están las pruebas, cuando están las dificultades. Porque es lo que, son las palabras que el apóstol allí resalta: no os afligéis. Por el proceso de prueba que hemos de pasar, que ha de sobrevenir, que es necesario que nosotros experimentemos. ¿Para qué? Para fortalecernos, para prepararnos, para capacitarnos, para poder ser introducidos en la Canaán celestial. Entonces hay un momento que es el fuego de la prueba. Esa es la parte más dura. Esa es la parte más dura, ¿no? El pueblo de Israel, antes de entrar a Canaán, Dios sabía lo que hay en el corazón del hombre. Jeremías capítulo 17 dice que Dios sabe lo que hay en el corazón, pero nosotros no. Nosotros no sabemos qué vamos a hacer con el don que Dios pone en nuestras manos. Por lo tanto, nosotros tenemos que comenzar a conocernos a nosotros mismos a través de las pruebas. La filosofía secular dice: tú tienes que conocerte a ti mismo, mirar para dentro de ti. Pero eso sin la ayuda de Dios, eso es un espiritismo fino. Sí. Porque el único que sabe lo que hay dentro es Dios, y Él sabe qué elemento externo utilizar para que yo me comience a conocer. Sí. Aquí hay demasiados puntos en lo que has mencionado, porque ahí entramos a un problema de psicología, donde la psicología te busca a ti mismo, y la respuesta a tu problema está en ti mismo, es un problema. Y la solución a tu problema está en ti mismo, y el bienestar que anhela está en ti mismo. Cuando Dios dice: nada bueno hay en el corazón del hombre, nuestra bondad, nuestro bienestar, nuestra respuesta, todo lo que necesitamos está en Él, en Dios, no en nosotros. De repente, el llamado de Jesús para cada uno de sus hijos es: niégate a ti mismo, o sea, sal de ti, quítate de ti mismo, porque en ti nada bueno hay. Y entonces mírame a mí, dice Jesús, mírame a mí, porque el único bueno y en el único que podamos encontrar confianza, poder para saltar el fuego de la prueba, es en Jesús. Así es, así que la prueba simplemente es un elemento vamos a decir así, de educación. Así es. Para entrar en un reino. Si la gente de este mundo utiliza elementos para que tú puedas entrar a una empresa o a cualquier grupo de importancia, primero te prueban. El cielo no tendrá sus estándares también. Así es. Para que porque nosotros no podemos poner en riesgo otra vez la estabilidad del reino de los cielos. Entonces, como adventistas, nosotros tenemos un trabajo que se está haciendo ahora, que es el juicio investigador. ¿Qué es lo que hace el juicio investigador? Que hay un capítulo en el conflicto de los siglos que lo recomiendo. Es que en cada circunstancia de prueba el cielo está observando si yo soy un elemento potencial de poner en peligro la estabilidad del cielo. Entonces, si yo a través de la prueba yo no revelo que soy, vamos a decir así, que estoy apto para entrar en la morada de los santos, pues no. ¿Qué pasó con Israel? De todo lo que salieron, ¿cuántos pasan la prueba? Dos. Claro, en el camino no solamente entraron 2 personas, no. De todos los que salieron de Egipto, durante esos 40 años, murió la mayoría. Claro, fueron naciendo otros, creciendo, y de esos 2 que salieron de Egipto, solo Caleb y Josué entraron. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que por el hecho de haber salido una experiencia de fe, si no pasamos la prueba, no vamos a entrar. Así es. Mira que ni Moisés, o sea, el gran caudillo, ni Moisés entra a la Canaán que él quería entrar, que era aquí a la tierra. Pero Dios, claro. le dio una oportunidad, un privilegio mayor. El fuego de la prueba. Ahí podemos añadir entonces que sí o sí es necesario el fuego, ¿verdad? Sí o sí. Ahora, sí o sí es necesario el fuego para que nosotros seamos probados. Así es. Ahora, el problema aquí no es el fuego. El problema aquí es qué somos nosotros. Exacto. Porque el fuego al metal, ¿qué hace? Lo purifica, ¿verdad? Lo embellece, sí. Y de alguna manera lo ayuda a que pueda tomar forma, ¿sí? Pero si nosotros lo que somos es paja, vamos a ser consumidos. Somos madera, consumidos, hoja seca, consumidos, ¿verdad? El fuego es necesario, la experiencia de cada persona, cada individuo que acepta al Señor va a ser probado, necesita ser probado, porque tiene que cumplir, como resaltaba Alfonso, con los estándares celestiales. Exacto. Y esas pruebas son las que nos ayudarán a alcanzar esos estándares. Noten, nosotros ahora quizás no estamos a la altura de esos estándares, pero esa prueba que el Señor va permitiendo, a medida que la vamos pasando, ¿verdad?
son las que nos van ayudando a ir creciendo, hasta alcanzar esos estándares. Entonces, podríamos resaltar que sin las pruebas, nosotros como individuos no podríamos crecer. Exacto. No podríamos de alguna manera alcanzar el ideal que Dios tiene para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Orar. ¿Para qué? Para que el Señor permita que nosotros de alguna manera tengamos la capacidad para poder, cuando llegue ese fuego, realmente ser purificados por Él. O sea, ser hallados como oro, ¿verdad? Soportar ese fuego y pasar a ser un metal como precioso ante los ojos de ¿quién? De Dios. Como ya para ir recogiendo, hay una cita en el libro Ministerio de Curación, y aquí es donde entra un elemento para mí fundamental en nuestra experiencia cristiana. Nosotros no determinamos quién está pasando o quién no está pasando una prueba. Recordemos que es un asunto de Dios. Yo no puedo determinar quién y quién no es cristiano. Yo no puedo ver el corazón. Yo no puedo ver el nivel de fidelidad que tiene esa persona con Dios. Porque para mí lo que en él es un fracaso, en Dios puede ser una victoria. Claro que Y sí. para lo que yo veo que en otro es una victoria, puede ser un total fracaso. Porque Dios tiene para cada uno, vamos a decirlo de esta manera, una medida distinta porque Él es justo. Así O es. sea, no hay un estándar en que si tú no pasas, si todos no pasaron de ahí, no van a pasar. El fariseo y el publicano, ante los hombres, ese no tenía, el fariseo era el que había pasado la prueba. Y el publicano ni siquiera pudo entrar al templo. Y Jesús dijo, ¿quién fue que fue justificado ante Dios? El fariseo. La sorpresa de todo El fue que publicano. Jesús dijo, el publicano. El publicano. Así Porque es. todos esperaban que era el fariseo. Exacto. Jesús dijo, no, el publicano fue el que pasó la prueba. O sea que tú no puedes, tenemos que ser cuidadosos, pero seriamente cuidadosos en determinar si él está siendo bendecido o si está siendo maldecido. Eso no nos pertenece a nosotros, porque entonces entraría tú a ocupar el lugar de Dios, que es quien bendice y quien determina la maldición. Eso no lo sabemos nosotros. Por lo tanto, el Ministerio de Curación dice, el ejercicio de la tolerancia, la simpatía, es algo que nosotros debemos ejercer. ¿Por qué? Porque para lo que uno es grande, para otro es chiquito. Pero para lo que otro es pequeño, a otro le dice, le es grande y le sobreabruma. Así es. Entonces, por eso yo dice, tenemos que tener cuidado. En el momento en que alguien está pasando algo que nosotros evaluamos como una prueba o como algo similar, porque podemos estar totalmente equivocados como los amigos de Job. En medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio del fuego de la aflicción, recuerda lo que Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Pero unido a la vid verdadera, que es Cristo Jesús, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta ha sido una entrega más de tu programa, de tu canal Palabras de Vida. Te esperamos la próxima semana. Dios te Dios te bendiga. bendiga. Amén.